¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex. Vamos a continuar con esta nueva sección dentro del curso de Nexus y en concreto vamos a meternos a diseñar unos cuantos sonidos de bajo con él para que veas que podemos llegar a hacer utilizando solo síntesis básica, digamos, síntesis desde cero, todo dentro de Nexus. Lo primero que tenemos que entender, por supuesto, es cómo funciona un bajo y qué es un bajo y dónde tenemos que enganchar un sonido de bajo. Es decir, nosotros si escuchamos un sonido como por ejemplo, vamos a ir a nuestra carpetita y escuchamos esto y tocamos algunas notas, eso no es un bajo, eso es un sonido de plug o un sonido cortito filtrado, pero no es un bajo en sí. ¿Qué es un bajo? ¿Cómo tenemos que pensar a la hora de desarrollar un bajo? Un bajo tenemos que tener claro que siempre se va a mover, a grosso modo, desde los 500 hercios hacia la izquierda, ¿vale? Luego esto lo podemos subdividir en subgraves, graves, midbats, etcétera, pero prácticamente lo que son los graves los vamos a tener localizados desde la frecuencia 500 hacia la izquierda. Así que los sonidos siempre vamos a tener que tocarlos lo más a la izquierda que podamos dentro del teclado. Es decir, aquí lo tenemos tumbado, ¿vale? Pero si ponemos el teclado virtual de Cubase para que lo veas, esto es un teclado normal como el que puedas tener en tu casa, los bajos siempre van a estar situados en las octavas más a la izquierda. Quizá no muy pegados a lo que son las primeras notas porque puede sonar el sonido un poco roto, pero sí una octava anterior puede ser que venga bastante bien para tocar nuestro sonido de bajo. Entonces, bajo esta premisa es cuando nos tenemos que poner a sintetizar y a crear sonidos, siempre buscando rellenar las notas, los semitonos de estas frecuencias que a su vez, pues evidentemente rellenarán este rango de frecuencias que te estoy comentando. Entonces, vamos a empezar, vamos manos a la obra. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, pues vamos a empezar lo primero duplicándonos esta pista y vamos a darle aquí un guardar y le vamos a poner Nexus bajo 1 y además vamos a ponerle aquí verdecito, por ejemplo. Abrimos y nos vamos a ir a nuestra onda SAW básica. Si sabemos que queremos hacer un bajo, como te digo, pues lo lógico es empezar a desplazarte hacia la izquierda y no tocar por aquí, sino tocar por aquí. Como ves, por la zona C1 suena como roto, pero si tocamos por C2 suena bastante mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es dibujar una especie de patrón, es decir, una, digamos, melodía, para que después, junto a esa melodía, sintetizaremos la idea. Esto realmente no tienes por qué hacerlo de esta forma, es decir, si quieres puedes hacerte primero la síntesis y luego hacerte el patrón, pero bueno, yo lo voy a hacer de esta forma para que entiendas un poquito mejor cómo puedes ir trabajando. Entonces vamos a coger por aquí, por ejemplo, y vamos a rellenar una cosa así, por ejemplo. Si yo escucho esto, como vemos, tengo simplemente la forma de onda básica representando estas notas. Y aquí es donde tenemos que empezar ya a hacer el trabajo. Como estamos hablando de que los bajos necesitamos que tengan mucha presencia en toda esta zona de aquí y poca a poca por esta zona de aquí, pues evidentemente tendremos que ir trabajando con filtros para ir eliminando frecuencias a necesidad. Con esto en la mente, pues lo primero que deberíamos hacer es bajar justamente la envolvente del filtro. Y simplemente con este detalle, fíjate. Con eso ya estamos ganando, digamos, que el sonido esté bastante más centrado. Además, si nosotros ahora cogemos y potenciamos el sonido, pues por ejemplo, con un poco de distorsión, lo activamos y escuchamos la señal primero seca. Como ves, ahí estamos ya dándole el toque, digamos, distorsionado y con frecuencia. Si te pierdes aquí un poco, no te saltes vídeos y mírate los de atrás en los que te explico todo el tema de los efectos y demás, ¿vale?
Entonces fíjate, por ejemplo, en este punto en el cual estamos diciéndole, oye, parte de la frecuencia básica y aparte no le metas drive, pues fíjate cómo cambia el sonido. Ahora podemos coger y hacer un balanceo, poner más o menos este aquí. Y podemos seguir potenciándolo. Vamos a ir a la inserción número 2 y vamos a meter compresor para que veas cómo destroza el sonido. Ya te digo que a mí el compresor de Nexus no me gusta mucho y sobre todo en este tipo de sonidos no suele trabajarlo bien, y te lo voy enseñando de cuando en cuando para que veas que el resultado directo es un poco confuso. Evidentemente, si tocamos un poquito, subimos el umbral, bajamos un poco el release, bajamos la ganancia, le damos más ratio para que apriete un poco más el sonido, y ahora aquí abajo tenemos un par de filtros. Y ahí tendríamos, digamos, ya el compresor aplicando un poquito de textura, pero la compresión es un poco confusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir aquí, y este sonido que acabamos de sintetizar, lo primero es que nos venimos ya directamente a nuestra carpeta, buscamos el último numerito, le ponemos aquí 022 más 001 y botón derecho, guardar, y aquí lo tendríamos. Evidentemente, como hemos hecho la síntesis dentro de Nexus, la melodía la podemos cambiar o podemos potenciar el sonido, evidentemente, con, digamos, plugins externos. Pero al final lo realmente importante es el hecho de saber crearte algo de esta forma dentro del cacharro, y luego ya lo potenciarás a necesidad o no. Vamos a llegar hasta aquí en esta clase, que quiero que se te quede claro este concepto. En la siguiente te enseño mucho más. Soy Alex Track One. Hasta ahora, adiós.